Lo han tratado como una pelota de ping-pong. No, miento, como una pelota de tenis. El señor Brian Nichols, usted debe acordarse de Brian Nichols, es un nombre bastante familiar, sobre todo si es de Venezuela. Hablamos del encargado, ¿cómo era el nombre? Encargado de los asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos. ¿Sí? Es un término bastante interesante. Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, para ser más preciso, señor Brian Nichols. Pues bien, Brian Nichols se ha convertido en la piñata de fiesta de parte de los líderes de la patria grande. Hablamos del caso de Nayib Bukele y el caso de Claudia Sheinbaum, el primero mandatario de El Salvador y la segunda electa mandataria de México, quien asumirá muy pronto, por cierto, en octubre. Entonces, ¿qué tiene que ver Brian Nichols en esta historia? Bueno, señores, ha sido vapuleado, ha recibido una paliza diplomática, una paliza en el plano político, porque esta persona, para variar, anda de entrometida, cuestionando las políticas que implementa Nayib Bukele, cuestionando también la reforma judicial que está encaminando Claudia Sheinbaum junto a Andrés Manuel López Obrador, mejor dicho AMLO, porque todavía permanecerá en el gobierno, y Claudia Sheinbaum, por supuesto, va a respaldar esta posición. El señor Brian Nichols, acostumbrado a entrometerse en asuntos bastante ajenos, pues salió a disparar y no se imaginó lo que le ocurriría nada menos que en el Congreso de los Estados Unidos. No es que la crítica haya llegado de Nayib Bukele, ¿eh? Porque esto ha sido espectacular. Se habló de Bukele en el Congreso. Una, digamos, congresista que no es tampoco de mi agrado, les voy a ser sincero, no es de mi agrado, pero esta congresista estadounidense habló de la gestión de Bukele y le dijo al señor Brian Nichols, oiga señor, ¿no sería bueno tal vez que empecemos a copiar un poco lo que está haciendo esta persona? Usted que ha sido tan crítico con él. Vamos a entender muy bien los detalles de esta historia, porque tenemos dos videos para poder ponernos en autos, como se dice. Vamos con el primer video, querido Lorenzo, para entender un poco más. ¿Qué le manda en Patio Gringo? La sala de audiencias en el Congreso de Estados Unidos estaba cargado de tensión y expectación. La congresista María Elvira Salazar, una voz resonante del Partido Republicano, se inclinó hacia el micrófono y fijó su mirada en Brian Nichols, su secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Había una inquietante sensación de déjà vu en el aire, recordando el pasado turbulento de El Salvador y su metamorfosis bajo el mandato de Nayib Bukele. Pero hoy la cuestión no era simplemente sobre El Salvador. Hoy se discutía si las políticas audaces de Bukele podrían ser la clave para resolver los problemas de seguridad que asolan a Estados Unidos. Tal vez deberíamos copiar esto, sugirió Salazar, y su tono estaba impregnado de una mezcla de admiración y desafío. La pregunta que había planteado no solo era un reflejo de su observación, sino un espejo que proyectaba las contradicciones y esperanzas de la política exterior estadounidense. Nichols, acostumbrado a la diplomacia y a las respuestas calculadas, elogió el combate a las pandillas en El Salvador, pero reiteró su preocupación por el respeto al Estado de Derecho. Estado de Derecho. Brian Nichols, señores, dice que respalda o entiende las políticas de Nayib Bukele, pero el Estado de Derecho debe prevalecer. Es lo que él menciona, lo que él pone sobre la mesa. Esta persona es bastante conocida por ustedes. Hablaba de Venezuela porque hace no mucho Iván Gil había hablado muy fuerte sobre él, había criticado la posición de Brian Nichols, Iván Gil, sí, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, salía posando con la diáspora venezolana y hablaba de, por favor, ahora sí, respetar la democracia en Venezuela, según él, augurando una derrota de Nicolás Maduro, ¿no? Por supuesto, Iván Gil hizo lo que quiso con él, ¿no? Lo trató de la A a la Z, y esto no es inventado, en verdad pasó, creo yo, con mucha razón, ¿no? Un tipo tan entrometido. Pero esta vez, y volviendo al contexto, a Nichols le dieron una pateadura, entre comillas, en el Congreso. Esta señora, Salazar, que insisto, no es de mi agrado, porque es muy crítica también con las políticas de otras naciones, porque también hay injerencismo cuando se pone a hablar de lo que pasa en Cuba, pero reconoció que El Salvador estaba presentando al mundo un modelo de cómo enfrentar la inseguridad, sobre todo si consideramos que Estados Unidos es ahora mismo campo abierto, ¿no?
sea, no es un país seguro, no es un país donde puedas salir de casa con la certeza de que regresarás sano y salvo. Y no estoy exagerando. Y no solamente tiene que ver con temas que aboquen a un delincuencillo que quiere robarse algo, ¿no? Tiene que ver ya con la insanía en la que viven muchos de sus ciudadanos. En cualquier momento te cruzas con un desadaptado que se le ocurrió llevar un arma a un cine en el estreno de Batman. No sé si ustedes se acordarán algo como eso, y se pone a disparar, ¿no? Con una frialdad. Pero bueno, no entremos a temas tan crudos. El asunto es que Brian Nichols se llevó tremenda tunda. Y por supuesto, ya que cuando vemos cosas como estas, digamos, no se trata de hacer árbol, o mejor dicho, leña del árbol caído, pero Nichols no se había quedado tranquilo, ¿no? Luego de que lo ridiculizaron en el Congreso, o quiso intentarlo por otro lado. Ya no iba a hablar de El Salvador. Se quiso meter con México. Habló de la propuesta de reforma judicial que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador y que entendemos se respetará de parte de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar, querido Lorenzo, qué fue lo que dijo el señor Nichols, qué fue lo que respondió Claudia Sheinbaum, porque en verdad el mensaje no se lo esperaba. Vamos a ver. Independientes, amigos de Estados Unidos. En lo que les acaba de dar a entender la electa mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, al responder a las inquietudes planteadas por el Departamento de Estado sobre la reforma judicial que está en curso en México. Esta respuesta enérgica, acompañada de un llamado a la soberanía, no es un hecho aislado, sino una constante en la trayectoria política de Sheinbaum y su firme respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. La declaración de Sheinbaum llega en un momento crítico, justo cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de Brian Nichols, su encargado para América Latina, había instado a que la reforma judicial respetara las inversiones extranjeras contempladas en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En una respuesta tajante, Sheinbaum aseguró que no hay riesgo para dichas inversiones y subrayó la importancia de la soberanía de México en la toma de decisiones. El TMEC es un tratado comercial que hemos firmado con Estados Unidos y habrá sus controversias dentro del tratado y también sus formas de resolución, afirmó Sheinbaum con una seguridad que deja claro su conocimiento y dominio del tema. Es una posición muy marcada de Claudia Sheinbaum, muchos eran críticos y hablaban ya de que la llegada de Sheinbaum traería una ruptura de parte de la Cuarta Transformación. Bueno, ella es leal a los ideales que comparte, valga la redundancia. No, no es redundancia, perdón. Ella es leal a lo que propone Andrés Manuel López Obrador, a la Cuarta Transformación. Insistimos, esta idea de reforma judicial va también encaminada con ella. Seguramente en los próximos días o semanas, mejor dicho, veremos más o oiremos más declaraciones al respecto de parte de Estados Unidos. Ya habló Brian Nichols, que digamos está unos peldaños más abajo, ¿no? Falta que hable Kamala Harris, Anthony Blinken. ¿Quién más podría entrar ahí, querido Lorenzo? Joe Biden. Faltaría que hablen los republicanos, nada más, que no tienen vela en este entierro, ¿no? De repente sale a hablar Donald Trump. No creo, no lo creo porque él comparte, creo, esa mirada muy crítica sobre los controles en los aparatos judiciales. Pero México quiere ser soberano e independiente, señores, así como lo es El Salvador, como lo está haciendo El Salvador. Y creo yo es importante recordar ese punto. El gran cambio que empieza en El Salvador tiene que ver con una reforma que involucraba a Fiscalía, el Poder o la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a partir de eso se empieza a construir un nuevo momento. Podrán haber discrepancias de los métodos que aplicó Nayib Bukele. Seguramente usted en el comentario me dirá, no puedes comparar lo que está pasando en México con lo que pasó en El Salvador. Me parece que, y esto no es maquiavelismo, pero me parece que finalmente podremos encontrar en cualquiera de los dos casos el cumplimiento y el deseo de sus ciudadanos de sentirse representados por un gobierno. Representados por un gobierno. Creo yo la voluntad popular es incuestionable por donde se mire. Entonces, amigos, entramos a un nuevo momento, pasó en El Salvador, insisto, pasará en México también. Vamos a ver qué es lo que responde la ciudadanía, ¿no? Habrá un voto popular y a partir de eso se decidirán algunas cosas. Algunos jueces quedarán
fuera de la órbita, es verdad. Pero sí llama mucho la atención que Brian Nichols aparezca en la fotografía, cuestionando, criticando, señalando. La pregunta es, ¿quién cuestiona a ellos? Ahí se las dejo. Amigos, mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa, nos reencontraremos en una próxima ocasión. No olviden suscribirse, darle me gusta al video, comentar y compartir, que es totalmente gratis. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.